bienvenidos a su programa Welcome to Colombia. Hoy con el compañero Domingo Ayala, presidente de FECODE. Compañero Domingo, ¿cómo ha estado? Bien, gracias. Cuéntenos, compañero Domingo, ¿qué inspiró su aspiración el día de hoy por el Frente Amplio ya siendo presidente de FECODE? Bueno, primero que he entendido que las luchas hay que continuarlas. Hoy soy actual presidente de FECODE y además he estado en unas luchas desde mi origen como campesino, pero también hijo de la escuela pública. Al llegar al comité ejecutivo de FECODE, me inspiré en el sentido de que necesitamos articular la lucha sindical con la lucha social y política, lo que hemos denominado por un sindicalismo de liderazgo social y político. Todo este acumulado de lucha, toda esta experiencia nos forman para representar al magisterio, a los trabajadores y a la comunidad en condiciones dignas en el Congreso de la República como senador. Por ello estaré trabajando 4 elementos fundamentales en mi propuesta. Una es las reformas sociales que ha iniciado el gobierno de Petro. Hay que continuar en las reformas sociales, la reforma pensional, la reforma de la salud, el estatuto del trabajo que dignifique a los trabajadores, porque son los trabajadores los que producen riqueza. Pero también hemos venido planteando la profundidad de la educación pública, que sea integral desde el preescolar, que ya lo conquistamos, que es constitucional, hasta la educación superior. Necesitamos que los jóvenes, niños, tengan esa gran oportunidad y que no ocurra como viene ocurriendo con relación a los que terminan el bachillerato y luego no pueden ingresar a la universidad. El Estado tiene que garantizarle a todas y todos. Por ello es importante el fortalecimiento de la educación pública a nivel de la educación superior, porque antes, ¿qué es lo que le decían a los que estudiaban que iban a las universidades? Le hacían un préstamo del Estado y los endeudaba para toda la vida. No, el Estado tiene que garantizarle la educación a todas y todos. Por otro lado, un elemento importante tiene que ver con la reforma agraria integral. Vamos a articular el campo no puede estar abandonado. Se inició un proceso incluso de entrega de tierra, necesitamos profundizarlo, pero necesitamos que el Estado proteja la producción agrícola y agropecuaria, que es lo que genera libertad y soberanía a los pueblos. Estaremos trabajando esta parte y lo mismo con relación a la paz. Hay que trabajar la paz, hay que buscar la reconciliación. Doctor Domingo, tenemos un problema de paramilitarismo en Caldas, de volteo de tierras. Ahora tenemos un problema de 97 personas acomodadas en una fundación de desplazados. Doctor Domingo, ¿qué opina de que esta organización de 97 desplazados ahora no tenga tierras que trabajar? Nosotros siempre hemos dicho, y una de las propuestas que tengo para llegar al Senado es trabajar por una salida democrática, consensuada al conflicto que se vive. Y aquí esta expresión que usted me comenta, tenemos que buscar una salida. Ya hay unos avances en esta situación de lo que significa buscar la salida democrática al conflicto que se vive en Colombia. Hay que regresarle esas tierras a los campesinos. De esa forma es como se hace justicia. Eso es parte de las reformas sociales que vamos a impulsar. Por eso, el llamado que hoy le hacemos al gobierno es que le genere garantía a esas familias que están siendo prácticamente perseguidas y que incluso tuvieron la oportunidad que este gobierno de proporcionar a las tierras, porque un campesino sin tierra no va a requerir ni va a desarrollar todo el potencial que se requiere. Por una parte, la producción agrícola y agropecuaria, y por otro lado, el bienestar que debe dársele a todas y todos en estos grandes procesos. Doctor Domingo, en Caldas tenemos grandes problemas como la venta del uso del suelo a la megaminería por parte de alcaldes de ultraderecha. Desde la central, desde el Frente Amplio, ¿qué opinan? Que hay suelos que se venden al 97%, como el Anserma Caldas, para el uso de megaminería, que tal vez pueda ser usada con mercurio para envenenar los ríos de Caldas. No, es que eso es un desastre. Por eso es que el gobierno central, y como de seguro lo vamos a lograr,
es la continuidad de un gobierno, un presidente que resulte de todo este proceso de unidad que estamos construyendo, es lo que va a permitir que ese tipo de política sea asumido por el gobierno nacional y no se le entregue a municipios locales que lo que se dejan es comprar con todas estas situaciones de los megaproyectos, lo que tiene que ver con la parte ambiental. Se está generando un deterioro en esta situación. Esta será una política central a través del gobierno para lograr entonces esas situaciones de prevención, porque las minerías no pueden generar la contaminación que se viene dando y además en muchas partes la estamos utilizando los grupos al margen de la ley y fundamentalmente lo que tiene que ver con grupos paramilitares y están deteriorando el medio ambiente y además, por otro lado, en la parte de que continúan gestionando, continúan desarrollando la guerra a través de esas explotaciones. Doctor Domingo, no es un secreto para nadie que profesores que han tenido procesos históricos han sufrido desplazamiento, paramilitarismo. Digamos, mi padre era profesor de la universidad, de la Fundación Universitaria Manizales, cuando un bloque de paramilitares en Pereira detectaron su actividad insurgente en el M-19. Tuvo que trabajar con Jorge Enrique Robledo y con Juan Felipe Lemus. El doctor Lemus, lastimosamente, reluciendo el apellido Uribe, se nota que es de unas causas totalmente adversas a lo que los ideales de mi padre en un principio presentaban, que en un principio defendían. Este arrinconamiento del paramilitarismo que también creó 3 millones de desplazados, ¿cómo lo definiría? ¿Cómo lo califica su merced de FECODE? Que buenas personas tengamos que vender nuestros ideales porque el paramilitarismo y otras dinámicas sociales lo impiden en los territorios. No, eso es lo que se ha venido dando en estas luchas de verdad muy criminales. Por eso es que hemos venido planteando que necesitamos continuar en estos procesos de cambio, continuar en los procesos de paz. No es fácil en esta situación, pero ningún conflicto se ha resuelto con guerras y por eso vamos a seguir insistiendo en estos grandes procesos. Yo les tengo que decir que alrededor de 1.250 docentes han sido asesinados por toda esta situación de la violencia paramilitar fundamentalmente. Por eso es que estamos diciendo que necesitamos trabajar en un proceso de paz que genere esta garantía. Porque bueno, toda esta serie de acontecimientos, yo vengo del departamento de Córdoba, solo en el departamento de Córdoba 120 maestros fueron asesinados. Pero hoy estamos convencidos y convencidas de que necesitamos ponerle freno a este proceso y se tiene que juntar todos los que de alguna manera son actores de violencia para buscar un acuerdo que nos saque a todas y todos y nos genere las garantías de construir un país en paz. Doctor Domingo, lastimosamente la bandera de la paz total fracasó en una gran totalidad. Solamente 800 guerrilleros de una facción del ELN lo logramos desmovilizar. Alias Arana casi lo extraditan. Varios jefes de combos de Medellín ahorita se salieron de las negociaciones. ¿Qué le podríamos decir a Colombia que va a ser el próximo diálogo de paz? Si vamos a reiniciar las negociaciones con estos grupos delictivos o vamos a poner mano firme a quienes nos han incumplido, a quienes hemos sentado en las mesas de negociaciones y siguen desplazando al pueblo colombiano. Mire, hay algo que es bueno que nos conozcan. Ninguna paz se logra con guerra. Los que creen que van a lograr la paz incrementando la violencia con los que están en la guerra, se equivocan. Y entonces hoy lo que tenemos que buscar es eso. No es que ha fracasado la paz total planteada por el compañero Gustavo Petro. Se inicia. Eso no es porque ya en este corto tiempo entonces no se ha logrado. Hay que persistir, porque la paz no se logra. Mire el caso de Uribe. Entonces quería ganar la guerra y se inventó de los falsos positivos. Mataron a muchos jóvenes. Eso no es posible en ninguna parte del mundo. Lo que hay es que tener la fortaleza y estar convencido de que la única manera para lograr un proceso de paz
de todos los que están haciendo violencia, grupos paramilitares, guerrillas, la delincuencia, el lío pues de lo que se denominan estas situaciones de lo que es el narcotráfico. Tenemos que buscarle un diálogo que nos permita a todas y todos en esto, y no los que creen que entonces incrementando el pie de fuerza, incrementando el ejército, la policía, entonces se va a lograr. Es que allá el ejército, la policía está sufriendo los fenómenos de la enorme desigualdad que se vive en el país. Eso es una situación y no van a ser con las balas como se va a resolver esto. Por eso estoy planteando un proceso de trabajar en esta situación, el conflicto que se vive en Colombia. Doctor Domingo, hay personas que dicen que se ha instrumentalizado FECODE, que las donaciones al gobierno nacional, que las donaciones a las organizaciones de derechos humanos en la primera línea ha servido para instrumentalizar el sindicato a un partido o a una ideología. El doctor Fabio Arias también ha colaborado desde la Central Unitaria de Trabajadores, desde el PTC, a organizar el Frente Amplio. ¿Su merced qué piensa sobre estas críticas adversas de que está instrumentalizando sus organizaciones o partidos frente a una corriente o una ideología? No, nosotros no estamos instrumentalizando nada. Nosotros tenemos un deber como formadores, somos pedagogos, entendemos que los conflictos hay que resolverlos y hemos ubicado la escuela como territorio de paz. Porque aquí incluso esa estigmatización es que ha llevado que asesinen maestros y maestras, alrededor de 1.250 docentes asesinados. Es que el trabajo pedagógico es un trabajo permanente en hacer cambiar la conciencia de cada uno. La gente no cambia a la fuerza. ¿Qué es lo que hace el pedagogo? Trabajar en ese ambiente. Y no puede ser entonces que no se tengan en cuenta estos factores y creen entonces que el maestro incita a la violencia. No, nosotros incitamos a la paz. Lo que pasa es que para resolver un problema hay que atacar las causas que originan el problema. Si usted ataca los efectos no resuelve nada. Por eso, en lo que hemos venido planteando de la educación pública, desde el punto de vista de la calidad, de enseñar al niño a pensar, de entender la realidad y de transformarla. Las transformaciones son culturales. En ninguna parte del mundo se ha logrado resolver, digamos, de atacar la población porque supuestamente viene la estigmatización. No, hemos dicho, necesitamos el diálogo. Lo que hace el maestro de escuela es eso, en la comunidad, cómo buscamos los diálogos y cómo evitamos estas situaciones. Y todo lo que de alguna manera promueva la violencia hay que combatirla, pero ¿cómo? Con elementos de formación y no es con los elementos del fusil. El que cree en eso fracasa y llevamos más de 200 años en eso. Hemos iniciado un proceso importante en el gobierno de Petro, pero aquí no puedo decir que fracasó en la política, no. Hay que continuarla y haciendo los esfuerzos para lograr esos propósitos por la vía del diálogo y no por la vía de la guerra. Doctor Domingo, el asesino de gatos, el que los ponía en pirotecnia, decía, Abelardo de las Priella decía que tenía 4 millones de firmas. Ahora la registraduría le confirma que solamente tiene 800.000 firmas como mucho. ¿Qué podemos decir frente a estos sujetos que han desacreditado la paz total, que han desacreditado el salario mínimo, que lo han demandado? No, mire, en esa parte nosotros hemos sido, como dice uno, muy claro en este. El doctor Abelardo de la Priella ha dicho que su objetivo es acabar FECODE. No es el caso de los 15 ejecutivos de FECODE. Cuando habla de eliminar FECODE es venir con una política guerrerista contra los maestros y maestras, venir contra la educación pública. Porque aquí lo que estamos haciendo es eso. Nosotros aquí no estamos fomentando ni la guerra, ni estamos ayudando a construir de que los estudiantes entiendan a su país y busquemos esta vía del diálogo. Eso es lo que ha hecho FECODE. FECODE aquí no ha alimentado guerra. FECODE aquí nosotros hemos sido víctimas de un conflicto porque nos estigmatizan y creen que el maestro está promoviendo conflictos. No, estamos promoviendo salidas
y desde las aulas estamos trabajando esos grandes propósitos. Es lo que hemos denominado la educación popular en términos concretos, y no puede ser entonces que aquí los maestros vean injusticia en algunos sectores donde están y nos quedemos callados. Hay que trabajar, hay que buscar crear la escuela de padres, el entendimiento, y eso es lo que estamos haciendo por la vía pacífica, construyendo un país que nos pertenezca a todas y todos. Doctor Domingo, tenemos problemas en Sintrachec, tenemos problemas en Gensa, tenemos problemas en Terminal, Aguas, Cable Aéreo, muchas empresas públicas de Manizales. Pero ya para terminar, ¿cuál sería un mensaje de apoyo frente a esos próximos convenios colectivos que se negociarán en el Ministerio del Trabajo? La negociación colectiva es un principio importante porque ahí permite tener derechos. El derecho es la forma inmediata de acceder a un beneficio. Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho cada uno de nosotros y nosotras? Que se abran las puertas en el Congreso para que ubiquemos derechos que le sirvan al pueblo. Porque si aquí se da la exclusión, digamos, a la ciudadanía en estos procesos, eso lo que genera es conflicto. Porque han tratado de resolver los problemas no eliminando las causas que tienen origen en las partes sociales, sino que creen que aquí entonces es castigando. No, nosotros no somos de ese criterio, tenemos es que formar. El deber de los maestros y maestras es formar a las futuras generaciones, y esta situación es lo que puede generar una nueva cultura. La cultura no es un problema que se impone, la cultura no es un problema de satanización en el sentido entonces aquí le vamos a responder. No, la cultura es el cambio de la conciencia del individuo desde el punto de vista educativo para entender a los demás en las diferencias y podamos construir en medio de las diferencias el diálogo fraterno, las soluciones de los problemas, y no puede ser a través de la violencia como algunos han pretendido. Doctor Domingo, nos estaremos viendo en una próxima misión, se lo agradezco mucho por sus palabras. Muchísimas gracias a ti y gracias por la oportunidad que me das.